hizo en este ejemplo, ¿no? Entonces, usando la reconstrucción de 5, pues tuvieron muchísimos problemas. Más que nada, pues perdió muchísimo poder de predicción el programa. Entonces, se decidió hacer o bueno, pues sí, se ha optado por mejor hacer una reconstrucción de 6 modos. Aunque pues esto depende mucho de los datos que queramos usar, ¿no? Si son menos, tal vez 6 modos sea una reconstrucción total, ¿no? Pero el punto es que se omiten las primeras dos IMFs, ¿no? Entonces, pues con eso obtenemos esto, que es mucho más parecido a la, pues a la función original, o bueno, a la serie original. Eh, y pues con esto, pues ya, bueno, en lo que se modificó el procedimiento ya una vez que obtuvimos esta reconstrucción, fue precisamente no hacer la predicción justo sobre la serie misma, sino hacer el mismo procedimiento, pero sobre la reconstrucción, ¿no? Y pues los resultados son bueno, ya por fin terminó de compilar. Aquí se puede notar pues el desempeño, ¿no? De la predicción. Estos de arriba son bueno, las líneas moradas son los intervalos de confianza para cada uno de los puntos predecidos. Y podemos ver pues aquí que el valor absoluto porcentual medio, bueno, ya en porcentaje, ya es de 1,64. El root mean, bueno, eso que aproxima la desviación estándar de los errores, pues es de 2,67 y el error absoluto de $2,29, ¿no? Entonces, Los puntitos son las predicciones, ¿verdad? exactamente, sí. Ok. Sí, todos estos puntos dispersos son las predicciones. En esta se Y, desempeña, ajá. o sea, ahí la ventana de predicción fueron todos esos días. La ventana de predicción, digamos, los datos de los que sacó información la serie fueron los últimos 2000, pero Ajá. esto nada más es de visualización y por eso nada más nos muestra lo que le pedimos, las predicciones de los últimos 50 datos, que son todos esos, y O unos sea, cuantos más, como 10 más. ajá, o sea, ahí donde empieza la banda, el intervalo de confianza, Ajá. ahí se hizo la predicción con todo lo anterior y todos esos puntos son la predicción, digamos, hasta ese momento del tiempo, ¿no? Es una predicción puntual, es decir, que para cada uno de estos puntos se ejecutó el procedimiento que acabo de describir. Es decir, no, digamos, no hizo una predicción de todos estos puntos con la información de estos, sino que aquí no se ve, pero la predicción fue de 10 días en el futuro. Entonces, este punto de acá se predijo parándose en los 10, bueno, 10 puntos atrás, digamos aquí en el inicio. Y, Ah, eh, y y se así tomó toda la información sucesivamente. hasta ese día. Ajá, Sí. exactamente. Y así se fue prediciendo cada día consecutivamente. Ah, ok, ok. ¿Sabes qué ejercicio estaría padre? Ujú. Como hacer ventanas de predicción, o sea, hasta cierto día que predigas los próximos 10 días, por decir, los próximos 10 días. Ujú. Y que ese ejercicio se haga varias veces para comparar, o sea, para ver qué tanto error hay del último día, donde posiblemente hay más error. Ah, sí, sí. Sí, pues lo he hecho así como, digamos, bueno, eso no lo he hecho punto por punto, pero lo he puesto a andar así, pues, con diferentes horizontes y pues sí cambia mucho. En un momento, bueno, al final, cuando compare estos resultados con los otros, Ajá, bueno, ahí ya pondré los errores que se tuvo dependiendo del horizonte, ¿no? sí. Em, pero esta función que implementé en el repositorio, más que nada es por si, digamos, alguien quiere hacer una predicción justo a 10 días, pues que sepa en los últimos 50 periodos de la serie cómo le ha ido a este método predictivo, ¿no?
para que tenga, digamos, una especie de, pues de rango también de desconfianza de la predicción, ¿no? Que sepa que, pues, en general, los últimos 50 días se ha equivocado en un 1,64%, ¿no? Y así. Bueno, sí. Eh, Yo lo que te comentaba era porque a lo mejor uno quiere hacer estrategias de inversión de ajá, corto plazo, pero que duren 2, 3 días, unos 5 días. Entonces ok. realmente te gustaría predecir, no a un día, de un día para otro, sino los siguientes 5, lo que va a pasar en los siguientes 5 días, para hacer una estrategia así de varios días, pues. Ya entiendo. Sí, sí, sí hice el ejercicio, nada más que no tengo los resultados aquí, los tengo en otro cuadernillo de Jupyter, Ah, pero ok. Lo has considerado, ahorita pues. sí, pero la verdad es que sí es un poco, lo que sí sirve mucho son los intervalos de confianza. Esos Ajá. cambian muchísimo, pero la verdad, este método, precisamente al hacer ese ejercicio, me di cuenta de que verdaderamente la predicción es casi una martingala, ¿no? Es muy cercana, aunque ligeramente cambiados los puntos. Donde tiene más, o bueno, donde se notan más cambios es, por ejemplo, si uno predice los siguientes 90 días o algo parecido, ¿no? Ok, ok. Ahí se ve más movimiento, pero, pero sí, para eso la verdad es que mucho más el otro método, ¿no? El otro método es el bueno, entonces, pues eso es en cuanto a la reconstrucción de la IMF, digo, de la serie. Ahora, pues hablando, bueno, antes de pasar a los árboles, a los bosques aleatorios, tenemos que hablar un poco sobre la frecuencia instantánea. Usualmente la frecuencia pues la tomamos pues usando la distancia entre mínimos, máximos o ceros de una función y pues por eso en una serie como esta pues uno no pensaría que puede tomar una frecuencia de ningún modo, ¿no? Pero esto pues no significa que no sea posible. La transformada de Hilbert nos dio una solución a ese problema y todo esto pues está en el artículo sobre la Empirical Mode Decomposition de Wang, quien precisamente pues usó esta transformada y por lo mismo ahora la llaman transformada de Wang-Hilbert. Y pues esta transformada la vamos a usar de la siguiente manera. Eh, Podemos definir z como xt más y y de t, donde y de t es la transformada de Hilbert. Entonces, esto se convierte pues en una amplitud por una fase, ¿no? Y entonces, con esto ya podemos, bueno, sí, de aquí podemos calcular la amplitud que va a tener esta, pues z y también el ángulo, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos el ángulo, lo único que necesitamos es derivar con respecto al tiempo para obtener precisamente una frecuencia, ¿no? Eso en términos de cinemática, pues es lo que se hace. Sin embargo, pues esto así de, digamos, de artificioso como se ve, pues no funciona para todo tipo de problemas. Hay ocasiones, o bueno, bueno, en otra sesión expliqué más o menos qué tipo de problemas, o bueno, en qué tipo de situaciones esta frecuencia instantánea no nos da ningún rango de confiabilidad física, es decir, no tiene ningún significado físico. Sin embargo, precisamente para obtener esa significación física, es que se decidió pues hacer, o bueno, que Wang decidió hacer el método del cernido de los modos intrínsecos, pues como es, porque cuando digamos, precisamente lo que hace que en las IMFs podamos adquirir, o bueno, tener una frecuencia instantánea que tenga un significado físico, es necesario precisamente que se comporten así. Es decir, que más que otra cosa, que varíen alrededor del cero. Si muestran una especie de tendencia o algo parecido, es muy improbable que pueda hacerlo, pero afortunadamente el método de cernido nos garantiza ya que las IMFs
tienen un significado físico cuando obtenemos su frecuencia instantánea. Entonces, pues eso es a grandes rasgos la frecuencia instantánea y así como la definimos, funciona solamente para las IMFs o tal vez para para una función estacionaria, pero bueno, en especial para las IMFs funciona y sabemos que funciona también por experimentos. Este es uno de los experimentos que también presenté en una de las sesiones pasadas, en donde se toma la elevación del agua en un tanque y en un lado del tanque se ponen unos osciladores. Entonces, bueno, un solo oscilador que va variando su frecuencia. Entonces, esto que vemos aquí en negro es la altura la altura del agua en el tanque y esto que se ve en amarillo es el espectro de Hilbert. El espectro de Hilbert no es otra cosa más que la frecuencia, bueno, un gráfico de la frecuencia contra el tiempo y el color nos indica la intensidad o la amplitud de pues en esos puntos de frecuencia y tiempo, ¿no? Entonces, aquí pues lo que nos garantiza o bueno, más bien los experimentos nos han brindado información acerca de que efectivamente esta frecuencia instantánea tiene pues un significado físico, porque por lo menos en este caso pudo precisamente definir muy concretamente y con mucha certeza incluso los cambios los cambios en las frecuencias que ejecutaba el oscilador y de hecho lo hizo de una manera muy precisa, ¿no? Bueno, entonces eso es una frecuencia instantánea. Entonces, ahora sí vamos a pasar con los bosques aleatorios, pero antes de explicarlos, pues tenemos que definir un árbol de decisión, porque porque los bosques aleatorios básicamente son pues un conjunto de muchos árboles de decisión, ¿no? Un árbol de decisión es justo como lo tenemos aquí, ¿no? En este ejemplo, que básicamente lo que hace es obtener pues una clasificación de papayas. Entonces, pues el nodo que está hasta arriba, que es, digamos, la primera pregunta que hacemos o el primer filtro que hacemos, se le llama nodo raíz. De él, por ejemplo, es una hoja porque ya da directamente un rasgo de clasificación. Este nodo de acá, pues se le llama nodo interno o rama, y pues de él salen otras dos hojas y la clasificación entera pues sería eso, ¿no? Es decir, que cuando nosotros metemos un data frame, o es decir, una combinación de datos, entonces pues ya si tomamos, bueno, si en los datos está el color de la papaya y si se deforma presionando con la mano, automáticamente podemos obtener una respuesta de clasificación pues si está madura o no, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a árboles pues que hacen, ¿cómo se dice? Bueno, más que nada para variables cualitativas que tienen, pues que simplemente se puede decidir o se puede tomar una decisión con una simple clasificación, ¿no? Pero si tenemos variables continuas, como es nuestro caso, entonces, lo que podemos poner como pregunta, por así decirlo, o como filtro, es un rango, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo si la media móvil es menor a 50, entonces, pues bueno, nos va a dar esta, digamos, pues, clasificación igual. Y pues aquí no se ve, pero estos son los promedios de todos los valores que están por menos de 50 y todos los valores que están por encima de 50, ¿no? Bueno, que cumplen con la característica de que su media móvil está por debajo de 50, ¿no? Y por arriba de 50. Entonces, bueno, cada que dividimos un nodo aquí, pues nada más está dividiendo hacia las hojas, ¿no? Pero si esto estuviera dividiendo los datos en dos conjuntos y de aquí salieran otros dos nodos, entonces, pues eso se le llama split.
También aquí se llama split, pero bueno, nada más para quedar claro en eso. Y el número de divisiones o splits que tiene un árbol aleatorio, pues se le llama profundidad. Todos esos pues, son parámetros como importantes para la ejecución pues, de los árboles aleatorios, aunque ya en el repositorio, bueno, en el programa que está en el repositorio, pues ya está todo pues ya automatizado, ¿no? Bueno, la selección del valor umbral, o bueno, más bien, pues, ¿cómo sabemos que la media móvil menor o mayor que 50, pues es un buen número para obtener una buena clasificación? Pues eso solo se puede saber mediante un proceso iterativo, bueno, a lo mejor y de otros modos, pero de la manera en la que lo hace un árbol de decisión es de este modo, ¿no? Básicamente, uno se separa entre los dos primeros elementos de la serie y entonces ahí toma el promedio de ambos valores y ese es el valor umbral. Entonces, ahora que ya asumió que ese valor umbral es el adecuado, entonces calcula el promedio a la izquierda, que es el promedio pues, de un solo dato, pues es el mismo, y el promedio de todos los demás. Y después de eso, calcula la suma de cuadrados de los residuos. Es decir, pues esta suma que se tiene aquí, que pues evalúa básicamente cuánto está errando nuestra predicción, ¿no? Donde Y son los datos por encima del umbral y Y gorro pues es el promedio, ¿no? Es decir bueno, que están, bueno, en este caso sí que están por encima del umbral, ¿no? Pero también se puede hacer por debajo del umbral, ¿no? Pero usualmente solamente se toma una dirección y pues así. Entonces, básicamente lo que hacemos es poner un límite, calcular el error, después nos movemos al siguiente conjunto de dos datos, es decir, ahora caería entre el segundo y tercero, ahí toma el promedio de ellos dos y eso es nuestro valor umbral y vuelve a tomar ahora el promedio del lado izquierdo, el promedio del lado derecho y va evaluando así, perdón, minimizando el error, ¿no? De todos estos datos. Y pues esto se repite pues para todos los datos y se queda uno con el valor umbral que minimizó el error. Porque a fin de cuentas, estos promedios, estos valores en verde, pues van a ser las predicciones de nuestro árbol de decisión, ¿no? Entonces, pues así se puede seguir, bueno, una vez que se tiene esto, una vez que se tiene un buen valor umbral, entonces se puede dejar el valor umbral ahí y trabajar, por ejemplo, nada más con los siguientes, con los datos nada más a la derecha, ¿no? Del umbral, bueno, por encima del umbral. Entonces, hace el mismo algoritmo, agarra estos dos, ve el umbral, agarra estos dos y entonces vamos a obtener un segundo umbral que nos va a dar otra predicción. Y entonces cada umbral de estos es un nodo del árbol y eso, pues, entre más tengamos, pues más predicciones, digamos, más selectivo va a ser esto, ¿no? De modo que incluso podríamos tener un umbral para cada par de datos, pero pues eso no sería nada conveniente a la hora de predecir nuevos datos, porque a pesar de que predeciría muy bien los valores que le entregamos al algoritmo, pues no predeciría nada bien, o bueno, básicamente le diría que el valor que va a tener, pues va a depender, pues precisamente, o sea, va a ser exactamente el valor que tuvo el dato pues de la serie, ¿no? O sería muy cercano, ¿no? Entonces, pues a eso le llamamos overfitting o sobreajuste. Y pues es algo que queremos evitar. Entonces, nada más le vamos a dar permiso al algoritmo de ejecutar cierto número de splits y por eso es importante este rango de la profundidad y todo esto, ¿no? Digo, este parámetro. Entonces, lo que hacemos para parar el algoritmo es definir pues un número de datos mínimo para crear un nuevo nodo. Es decir, que aquí si hay menos de 20 datos, entonces ya para el algoritmo y ahí pone el umbral, pone la predicción como el promedio de esos que están, ¿no? Y otra manera de hacerlo, pues es, como decía, definir una profundidad máxima, es decir, solamente puedes hacer un cierto número fijo pues de splits, ¿no?
Entonces, un árbol terminado pues se ve de esta manera, como les decía, pues aquí tendríamos tres umbrales. Aquí un umbral nos está partiendo los datos pues en los, bueno, cada una de las predicciones va a ser pues el promedio de los datos que están pues a la derecha o izquierda del umbral pues en los límites de los siguientes umbrales, ¿no? Entonces, este árbol de decisión, pues sí, ya sería un poco más coherente con o bueno, ya tendría menos probabilidad de sobreajustarse, ¿no? Sin embargo, estos árboles aleatorios, digo árboles de decisión, sí tienen una característica muy importante de que hacen sobreajuste, y es por eso que se hizo una mejora, ¿no? Pero bueno, de eso hablamos ahorita. Primero vamos a hablar de cuando se tienen más números de predictores. Cada uno bueno, en este caso, la variable que estamos usando en este caso, para decidir la efectividad de la droga, cada uno o bueno, la variable que estamos usando para hacer esa clasificación, o bueno, esa predicción, es la dosis, ¿no? Pero podríamos tener más predictores. Bueno, y cada variable que se usa para predecir, pues se le llama predictor, y la variable que tratamos de predecir, pues es pues simplemente la variable a predecir, ¿no? Entonces, ahora, si tenemos más predictores, si tenemos más variables con las cuales pudiéramos hallar alguna especie de relación entre el valor, o bueno, la predicción que buscamos y, digo, entre la variable a predecir y ese predictor, pues nos serviría mucho hacer uso de ella, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se hace el mismo algoritmo, y al final se calcula, o bueno, ya al final se termina con un número o bueno, sí, con una suma de errores cuadráticos pues, de ese umbral. Entonces, y ese umbral, pues es el que minimiza este valor, ¿no? Entonces, se hace para cada uno de los predictores, y lo que uno hace es que simplemente se toma el predictor con el menor error como nodo, y se aplica otra vez el algoritmo, ya que se dividió la población en estos dos. Se aplica de nuevo el algoritmo, se vuelven a sacar ¿cómo se dice? Los errores para cada predictor, y se vuelve a tomar el predictor que siga, y así. O también de estos tres, por ejemplo, pues se pone el primero hasta la cabeza, se pone el predictor con el menor, con el menor error, y después el segundo mejor y el tercer mejor, y así, ¿no? Entonces, básicamente eso es cómo se hace para cuando se tienen más predictores o cuando se tiene más información acerca de lo que se quiere predecir. Y pues ahora sí vamos a hablar de los árboles, digo, de los bosques aleatorios, que básicamente pues es un conjunto de árboles de decisión que pues digamos cuando nosotros evaluemos una predicción, entonces el programa o el algoritmo lo que va a hacer preguntarle a cada uno de nuestros árboles de decisión qué es lo que opina, es decir, qué predicción tiene, y entonces se toma el promedio, o si es de clasificación se toma pues el más votado, ¿no? La clasificación más votada. Y para saber cómo funciona o por qué funciona eso, pues es importante el concepto de bagging, que está muy relacionado con el bootstrap que expliqué hace rato, en donde básicamente tenemos el mismo dato, y entonces lo que hacemos es agarrar y, bueno, tenemos nuestro conjunto de datos de entrenamiento, y entonces lo que hacemos es que tomamos una muestra, perdón, este es el original, tomamos una muestra bueno, hacemos un muestreo, pero con reemplazamiento de esto. Es decir que, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es esta, ¿no? Esta de aquí es esta de aquí ya no se muestra, y esta se pone dos veces, ¿no? Es decir, que ya sí repetimos, ¿no? Entonces, básicamente eso es el bagging, agarrar y remuestrear con reemplazamiento nuestro conjunto de datos para el entrenamiento.
Y entonces una vez que obtenemos este nuevo conjunto de entrenamiento, bueno, esto se hace cada vez que vamos a armar un árbol aleatorio, digo un árbol de decisión. Entonces, esto pues lo podemos hacer un número pues muy grande de veces, ¿no? Y con ello vamos a construir por cada vez que hagamos esto, vamos a construir un árbol de decisión, de modo que los árboles de decisión van a tener pues datos diferentes y van a estar pues básicamente analizando diferentes problemas, ¿no? Pero más bien van a estar analizando un mismo problema pues de maneras diferentes, ¿no? También lo que se hace es que, o bueno, lo que hace, por ejemplo, el programa que hice, pues evita algunas columnas. Ay, evita algunas columnas y con eso, pues ahora sí están construyéndose árboles de decisión muy diferentes entre ellos, ¿no? Porque carecen de algunas columnas y otros tienen más y así. Entonces esto se itera, pues unas 200 o 1000 veces es lo usual, que se construyan como 200 o 1000 árboles de decisión. Y pues ya cuando se tiene esto, pues uno simplemente ya tiene un bosque aleatorio y pues para predecir, como decía, pues nada más se toma la predicción dado por cada árbol y se toma el promedio. O en clasificación, pues se toma la clasificación más votada por los árboles de decisión, ¿no? Y aquí se nota cómo o bueno, esta es la predicción hecha por un solo árbol de decisión. Aquí es una predicción hecha por un bosque aleatorio y con nada más con 100 árboles, pues ya logra grandes, o bueno, pues, ¿cómo se dice? Logra deshacer un poco esto del sobreajuste, ¿no? En los datos sale sale un mayor error en el conjunto de datos de entrenamiento que en el del test y todo lo contrario a un árbol de decisión, ¿no? Entonces, pues es una mejora bastante buena la que se hizo con los árboles aleatorios, ¿no? Cada que obtenemos, o bueno, cada que hacemos un split, entonces, pues nosotros estamos agarrando un parámetro que es el criterio que básicamente pues es la medida con la que estamos midiendo el error. Entonces, este criterio, pues cada split que hacemos lo va minimizando, ¿no? Entonces, la reducción de criterio, entonces simplemente es el criterio antes de que hagamos el split y el menos el criterio después de que hagamos el split. Entonces, a esto de cuánto aminora el criterio, o bueno, el error, sea el error que escojamos, porque también se usa pues el error absoluto y otro tipo de medidas. Entonces, pues eso va a ser nuestra importancia. Entonces, cada split, si se usó, va a tener una importancia. Si no se usó, va a mandar la función a cero, ¿no? Eso simplemente son las importancias pues de cada una de las variables, ¿no? Entonces aquí suma todos los splits que se hicieron, bueno, todas las reducciones del criterio que se hicieron gracias a ese predictor eh, en cada split, ¿no? Y así es como podemos medir la importancia de un predictor. Y bueno, ya simplemente vamos a ver que, bueno, este Moving Average, pues ya, pues yo creo que todos están familiarizados y también el RSI, pero pues por si no, están dados de esta manera. El Moving Average simplemente es, pues se toma una ventana de tiempo para atrás de los datos y se toma el promedio, ¿no? Y así para cada uno de los datos. Y el RSI está dado de esta manera, 100 menos 100 sobre 1 más RS, donde RS simplemente es el número de optics, o bueno, de movimientos hacia arriba del activo y el D es el número de veces que bajó, ¿no? Entonces, así de simple están estos indicadores y bueno, estos van a ser nuestros predictores, el Moving Average, el RSI, pero también vamos a tomar como predictores las mismas IMFs, eh, estos mismos indicadores, pero sobre la reconstrucción que tenemos de la SEMDAN, vamos a correr estos mismos indicadores, pero sobre la frecuencia instantánea,
y sobre la frecuencia instantánea para cada una de las IMFs. Y todos esos van a ser nuestros predictores para nuestro bosque aleatorio. Eso es lo que estamos, bueno, lo que vamos a hacer acá. Entonces, pues uno ya en el repositorio pues está cómo funciona, o bueno, más bien ahí están los módulos también y una pequeña introducción a cómo se usa, pero pues básicamente nada más uno pues jala, o bueno, importa el, la clase, la inicializa y entonces pues uno al inicializarla lo mismo que el otro, ¿no? Como son predicciones muy puntuales, pues entonces uno tiene que definir desde el principio el horizonte. Entonces uno alimenta simplemente con los datos de la serie a predecir el horizonte y hay, hay la opción de jugar con los predictores y todo esto, pero la predicción que mejor resultó, o bueno, digamos, el conjunto de predictores que resultó mejor hasta ahorita, pues todos los ejecuta este comando, o bueno, este método de best fit. Entonces, pues si uno no quiere como adentrarse mucho en moverle a los predictores y todo eso, pues uno simplemente le pone best fit y ya va a usar todo lo que acabo de mencionar para hacer un bosque aleatorio que haga la predicción de esto, ¿no? Que nada más es, pues igual que la anterior vez, el último día, bueno, el último valor de la serie y hace 10 puestos, ¿no? Entonces, el horizonte va a calcular cuál va a ser el valor dentro de 10 puestos, ¿no? Eh, Se tarda, bueno, algo a considerar es que se tarda bastante en correr la primera, bueno, no bastante, pero se suele tardar eh, al hacer el entrenamiento, pues porque por una parte, se tarda en hacer la descomposición, ¿no? Por otra parte, se tarda en hacer, o bueno, no solamente hace el entrenamiento usual, sino que hace el entrenamiento con una red de parámetros. Entonces, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, es estimar, o bueno, correr experimentos para ver cuáles son los parámetros pues los parámetros que minimizan más el error. Entre estos parámetros que acabo de decir de la profundidad, pues también el número de predictores y demás, ¿no? Y entonces esto, pues una vez que lo hace, ya entrena bien el bosque aleatorio y nos da la predicción. Nada más que sí se está tardando mucho, yo creo que porque estoy presentando, pero bueno, la salida es exactamente igual que la de acá, ¿no? Que esta salida de acá. Y también cuenta con métodos iguales de test, que aquí pues le puse que hiciera, bueno, que viera cómo le fue con los 150 eh, valores de la serie últimos, y que comprende obviamente el conjunto de examinación. Y entonces, pues aquí están las predicciones. Eh, eh, Y él tuvo un valor, bueno, un valor absoluto, digo, un error absoluto medio, pues, de esta cantidad. Y Yo ya no puedo escuchar. Sí, yo tampoco puedo escuchar, creo que hay un problemilla. ¿Me escuchan? ¿Me no, escuchan a mí?
Hola, hola. Sí, sí lo escuchamos, querido. pueda ver las importancias de cada uno de los que se usa. Ahí vemos la mayor importancia de todas, la tuvo la frecuencia instantánea de 7 días sobre la reducción. De los predictores. Sí, creo que está fallando la conexión de Joshua. ¿Aló? 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 Sí, sí, te escucho, Joshua. Ok. ¿Se Sí, sigue tuve un problema. viendo? Sí, sí, ahora sí ya te veo. Creo que los demás, espero que también. Ok. Eh, ¿desde cuándo se me cortó? Yo creo que fue en esa, bueno, fue en una anterior a esta que se cortó. O sea que fue antes de que explicara el programa y las importancias. Yo Bueno, escuché sí hasta sabe. cuando dijo que la frecuencia instantánea estaba siendo importante en una predicción de 7 días. Creo que fue. Ok, ok. Bueno. Yo desde ahí, no sé el resto. Entonces no fue tanto. Ok, ok. Bueno, entonces, bueno, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Ok. Entonces, pues bueno, está este método de importancias y entonces, pues uno si quiere jugar con pues por lo menos con los predictores de este tipo de bosque aleatorio, pues también tiene funciones que permiten eso. Por ejemplo, aquí, bueno, para probar, digamos que uno si tiene un predictor que siente que puede ser más importante, pues por ejemplo aquí simplemente produje, bueno, en el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto de la clase? En el atributo de la clase que se llama prep, es un data frame que tiene todas las características que se usan para la serie. Aquí está. Esta es la serie tal cual. Este es el valor de la reconstrucción, la IMF1, así hasta más y más, el moving average sobre la IMF8, y así se va con todos los predictores que usa, ¿no? Entonces, si uno quiere añadir un predictor, uno simplemente pues hace la columna con el predictor. Es decir, por ejemplo, aquí pues simplemente agarré el data frame, le puse pues la desviación estándar móvil con un periodo de 15 días, que lo calculara para pues para todos los valores de PREP. Después, bueno, lo calculó. Con esto nada más pues metí una por una las entradas, pero yo creo que hay un modo más fácil de hacerlo, pero no supe cómo añadir una columna entera al data frame, entonces pues las metí de una por una a cada valor del data frame. Pero bueno, aquí ya podemos ver que ya aquí está, ¿no? La columna de la desviación estándar móvil de 15 días, ¿no? Entonces, uno simplemente lo añade al data frame y le pone train fit, y ya con el fit pues ya puede hacer la predicción con ese
Perdón, y también hay que añadirlo a esta característica. Todo esto lo voy a poner en el repositorio, por si alguien quiere hacerlo. Lo voy a poner, pues, estas instrucciones en el repositorio, pero nada más se tiene que meter la columna con el indicador al data frame y se tiene que añadir el nombre que tiene la columna en este, ¿cómo se dice? En este atributo del nombre de las características, ¿no? Y después de eso uno simplemente pues entrena los parámetros, entrena ya el algoritmo y con esto ya puede predecir. Bueno, aquí esta salió muy mal, entonces no sé por qué, pero aquí está, por ejemplo, cómo le fue, ¿no? Bueno, ya puede tanto evaluar importancias, hacer el test y todo como si siempre hubiera estado ahí la característica, ¿no? O bueno, el predictor que se decidió añadir. Y por ejemplo, aquí está la desviación estándar móvil. Y como vemos, pues tiene una importancia media, ¿no? O sea que verdaderamente, pues puede ser que si se hace sobre la reconstrucción o algo parecido, tenga una mayor importancia este predictor y pueda mejorar la predicción, ¿no? Bueno, la predicción con respecto al arreglo que se tenía antes, ¿no? Entonces, pues, todo eso, pues, si alguien lo quiere hacer, voy a poner ahí pues, la manera de hacerlo si alguien quiere jugar con eso ¿cómo se dice? En el repositorio. Y bueno, aquí vemos que, pues, el error, pues, no es, ¿cómo se dice? El error fue de 2.36. Esto igual fue, me parece que sí, igual con la serie de Walmart, me parece. Igual, estos son los últimos 150, las últimas 150 predicciones y pues tiene un error absoluto de 3.23, etcétera. Entonces, aquí, bueno, finalmente, pues aquí están los resultados para muchos, bueno, no para muchos, pero para algunos activos, para horizontes de 10, 20 y 30 días, ¿no? Y pues estos, los que están a la izquierda son los errores de- del método estadístico. El de en medio es el método estadístico, pero con la SEMDAN, y este es el del bosque aleatorio. Algo que vale la pena notar es que en todos los casos, la predicción a 10 días salió, bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos salió mejor la predicción que hizo el método estadístico para horizontes de 10 días. Es decir, que en cercanía sí digamos, más confiable el método estadístico. Em, Al parecer se equivoca menos, ¿no? En muchos se da eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual el porcentaje absoluto, ay, aquí, perdón, todos estos del Random Forest, bueno, del bosque aleatorio, estos números no son, bueno, o sea, estos números son el mape, pero entre 100. O sea, esto hay que recorrer dos veces el punto, ¿no? Sería 2%, 2.5%, 2.9%, ¿no? Eh, Se me olvidó arreglar eso en estos. Bueno, a la hora de trasladar estos datos a este Excel se me olvidó corregir eso, pero sí en ese caso es 2.1%, 2.5%, 2.9%. Y pues aquí sí están bien, ¿no? Entonces, pues sí podemos ver que para errores, para horizontes de 10 días, pues sí en muchos pues resulta ser menos confiable el método de bosques aleatorios, ¿no? Eh, y pues, de nuevo, pues no en todos, pero sí depende mucho de cómo se esté moviendo el activo. Pero en general, a corto plazo parece que suele ser más confiable los métodos estadísticos. Sin embargo, a predicciones de 20 y 30 días, casi en todos se puede notar que sí hay
pues sí hay una mejoría, para empezar, en cuanto a los métodos estadísticos sin ninguna mejora, y después con la SEMDAN mejora, y en bosques aleatorios le va mejor, ¿no? Le va mejor aún. Y pues esos son pues los resultados. Pues digamos, en conclusiones, pues bueno, otra de mis metas o de las metas de mi tesis es ofrecer una comparación entre una predicción hecha sin ningún tipo de indicador y una predicción hecha a base puramente de indicadores, ¿no? Y pues parece que a pequeña escala, o bueno, a pocos días tiene más peso la estadística, y a plazos más largos tiene un mejor desempeño los bosques aleatorios, al menos en cuanto a estos dos programas, ¿no? Eh, pues eso es todo lo que tengo para mostrarles. Dentro de pocos días voy a ampliar pues el repositorio, o sea, bueno, hoy en la tarde yo creo bueno, actualizo estos programas, porque estos tienen casi todo menos las funciones de test importancias. Eh, y pues también tengo que añadir esto al rating, ¿no? De cómo usarlo. Pero, pero desde ahorita ya se pueden hacer predicciones con estos programas. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, es un trabajo bastante extenso, son 3 métodos de pronóstico, cada uno tiene sus propias, bueno, son 2 métodos esencialmente, pero son 3 las técnicas fundamentalmente. Y pues, la verdad es que sí, es un trabajo sumamente extenso. Yo creo que la predicción de precios pues, es un tema central en todo esto del algorithmic trading. Y yo creo que es un trabajo bastante completo. La idea de construir este repositorio es que quien quiera entrar y jugar con los programas pueda hacerlo. Entonces, pues ya pónganse de acuerdo con Joshua para que para que les dé el acceso. El repositorio, pues hay que construir bastantes cosas, documentación, etcétera. Pero, pues si ustedes entran y van viendo todo lo que hay ahí, todo lo que se tiene, cómo se usa el programa, pues podrán retroalimentar a Joshua para que mejore su trabajo. Entonces, lo que queremos es que este proyecto se utilice con propósitos prácticos. Por ejemplo, pues una de las cosas que le hace falta al algoritmo que veíamos con Eduardo Vázquez, pues es justamente un modelo de predicción de precios, porque así como está, pues resulta demasiado, pues poco estructural, o sea, como que se establece un corte en lo que es el día de hoy, y si el mercado cambió, si el mercado tuvo algún comportamiento extraño, pues eso ya no lo vamos a poder detectar, aunque la serie en el pasado haya mostrado ese tipo de comportamientos. Quizá la serie en este momento ya está anticipando que va a ocurrir una de estas cosas disruptivas y nosotros no lo tomamos en cuenta. Entonces, esa es la ventaja. Y bueno, pues creo que las técnicas que se usaron son están en la punta de lanza, ¿no? Hay herramientas así, por ejemplo, Facebook recientemente liberó una herramienta parecida que se llama Prophet, que ustedes pueden consultar simplemente en internet. Pero esta herramienta tiene resultados mucho mejores, o sea, el error absoluto y el error porcentual absoluto son bastante mejores en estos métodos. Entonces, realmente creo que es un trabajo muy importante y valioso. Entonces, si pueden revisarlo, pues adelante, están cordialmente invitados. No sé si tengan algún otro comentario. El cuaderno de Júpiter no está ahí en el repositorio, ¿verdad, Joshua? Ah, no, pero si quieres lo subo.
Sí, estaría bien eso. Bueno, más bien yo Bueno. creo que sí lo voy a subir. Hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, la verdad es que el trabajo está, pues es un avance muy importante, es mucho trabajo que ha invertido Joshua, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, entonces, pues quienes se quieran unir a este proyecto, pues están invitados, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Andrés, ¿tienes algo que comentar? Seguramente sí. No, 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 pues ya algunas las comenté, ¿no? Ok. No, pero muy bien, bastante bien, muchacho. Gracias. Bueno, Gracias a ti. entonces nos vemos la próxima sesión. Parece que Aline se desconectó. Bueno, entonces, entonces vamos a esperar a comunicarnos con Aline Joshua para ponernos de acuerdo en lo que sigue. Y bueno, pues nos vemos la Ok. próxima semana. Sí. Tentativamente vamos a ¿Serio? tener a Solkin, que nos va a hablar, puede ser sobre análisis de sentimiento, puede ser sobre cuestiones de predicción de precios también. No lo sé exactamente. Entonces, unos días antes les aviso qué es lo que vamos a tener. Bueno, ¿Serio? ¿sí? Para tener acceso al repositorio, más bien le pregunto a Joshua, ¿cómo le hacemos? Sí. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que tú tengas acceso. Esto se liga perfectamente con todo lo que se está haciendo con redes neuronales. Y pues sí, por favor, pues dale, bueno, pónganse ustedes de acuerdo. Es Y público, quien, profesor. Ahí se puede ver que lo tiene como público, Sí, de de hecho. hecho, ajá, ahorita lo tengo como público. No sé si, la verdad no sé si debería de ponerlo privado o si tenga alguna consecuencia que sea público, pero hasta ahorita es público. Entonces, si yo quieren, creo paso la liga ahí en que es el. bueno mantenerlo privado, durante un tiempo, Ah, ok, ok. que solamente pues, el equipo y para tener control, más que nada, ¿no? Entonces, Ah, no ok. sé, Daniel, a lo mejor también a ti te puede interesar esto. Pues ya ustedes deciden quiénes pueden Yo lo estaba interesarse. revisando justo en este momento. Y ya, pues si quieren participar, contribuir de alguna manera, pues, pues ya bueno, también pueden verlo directamente con Joshua. Yo estoy también trabajando en esto, entonces pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí es un trabajo muy bueno, honestamente. Creo que hizo un gran trabajo Joshua. Pues mándales hazlo privado y pues ya que te mande cada quien su correo para que lo agregues. Y Ok. pues, y pues a ver qué vamos a hacer. Si quieren, incluso a lo mejor algún día podríamos hacer ya una sesión más de tipo práctica para ver los detalles de uso del repositorio. Yo creo que eso ayudaría muchísimo. Bueno, pues entonces, gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.